En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos distintas columnas. Fíjense que todas arbitrariamente las colocamos como finalización por el formato, ¿no? Por el sombreado de los bordes hasta la celda, hasta la fila 12, ¿sí? Pero fíjense que en este caso las columnas de datos no terminan todas en la misma fila, ¿sí? Hay distinta cantidad de datos ingresados por columna. Entonces, una pregunta que nos podríamos hacer, un interrogante, es en una misma fila que nos devuelva el último dato ingresado hasta válido hasta el final de la columna, ¿sí? Que en este caso va a estar definido por la fila 12. Entonces, hay dos métodos para hacer esto. Uno es más arbitrario o digamos más estricto, digamos, porque tiene una limitante, y el otro es el que vamos a ver primero, que se relaciona con lo que vimos antes, con esta combinación de buscar. Entonces, básicamente podríamos partir de lo siguiente. Fíjense, yo podría hacer una igualación acá, mejor dicho, aplicar un operador de distinto de, y podría decir, bueno, perfecto, si yo quiero que en todo este rango me identifique, vamos a hacerlo acá abajo, perdón, así van viendo la diferencia. Vamos a colocar igual y seleccionamos todo el rango de datos y le decimos que nos haga una comparación distinta de, ¿sí? Acuérdense que la combinación de menor que y mayor que juntos denota distinto que, y le digo que nos devuelva distintos de vacíos. Entonces, esto va a devolver un rango derramado. Fíjense, justo aquí abajo, mira, enganché justo la cantidad de celdas. Con datos, esperen, vamos a alinearlo si se ve bien esto. Ahí está. Con valores verdaderos donde hay un registro de datos, es decir, donde no está vacía, que sería la comprobación lógica que acabamos de hacer, y falso, donde hay una comprobación lógica de valores vacíos, ¿sí? Yo esto obviamente lo puedo arrastrar hacia la derecha y me va a devolver, obviamente, ¿ven? Todo el mismo registro, pero con valores verdaderos donde hay datos y falso donde no hay datos por columna superior, ¿sí? Sería lo mismo. Entonces, el siguiente paso que podríamos hacer es decir, bueno, ¿qué sucedería si yo a todo esto lo aplico como denominador? De nuevo, fíjense que estamos aplicando el mismo concepto. Entonces, le doy a 1 dividido, en este caso vamos a colocarlo entre paréntesis, por un tema también de interpretación visual. Le damos a Enter y fíjense que ahí lo que va a ser lo mismo que vimos antes. La única diferencia es que en vez de tener valores lógicos de verdadero y falso, vamos a tener valores 1, que representa cuando hay un dato correcto, un dato válido, o mejor dicho, la celda no está vacía, y un error de dividido 0 cuando la celda está vacía. ¿Me siguen? Vamos a arrastrar hasta acá, hacia la derecha. Fíjense, lo mismo. Tenemos valores 1, donde hay datos correlacionados con la columna superior, ¿ven? Y valores de dividido 0, donde hay valores vacíos, ¿bien? Entonces, el siguiente paso sería, y justamente acá está el truco, aplicar la función buscar como vimos antes. Entonces, yo le coloco la función buscar, le digo que me busque el valor 2, recuerda que es lo mismo, y vamos a decirle que, por último, el vector de resultado, el vector de comparación es todo eso que pusimos antes, y el vector de resultado, nuevamente, como se dan una idea, es la columna de datos superior. Entonces, le damos a Enter, aceptamos, arrastramos hacia la izquierda, hacia la derecha, y fíjense que tenemos en una misma fila el último dato válido, ¿sí? Por columnas que contienen distinta cantidad de datos en sus mismas columnas, ¿sí? Fíjense, 9855 es el último registro válido de la columna datos 1, 3619 es el último registro válido de la columna 2, 8372 de la 3 y así, ¿ven? Entonces, este sería el método 1. ¿Qué hicimos básicamente? Lo mismo que la aplicación del método anterior, solo que el anterior tuvo una complejidad con el tema de número, tuvimos una aplicación de funciones más. Pero en este caso, como ya partimos de números, fíjense que en el caso anterior, a ver si puedo volver a la hoja anterior, partíamos de datos alfanuméricos, ¿sí? Entonces por eso que tenemos que hacer un paso más. En este caso partimos de datos numéricos, entonces se simplifica la sintaxis del desarrollo de la fórmula. Bien, entonces en este caso, fíjense que aplicamos buscar. El número 2, el valor buscado es 2, no lo encuentra, va a buscar el valor inmediato inferior que es 1 dentro de ese registro de columna. El último, recuerden, de arriba hacia abajo va a ser siempre el de abajo de todo, que va a ser justamente o casualidad con el último registro de dato válido, no vacío. Y le decimos que nos devuelva la referencia relativa para esa columna, es decir, no para el dato en sí. No quiero el valor 1 que me devuelva, sino que me devuelva el valor correcto, que es 9855, ¿sí? Entonces copiamos esto acá. Vemos acá para dejarlo acá arriba, que es donde queríamos la fila del método 1, y ahí tenemos, fíjense, la primer variante del método para obtener la última celda de una columna, ¿sí? Bueno, y el método B es mucho más simple, pero tiene una limitante de que
necesitamos saber el número, digamos, un número que sea 100% mayor que cualquiera de los números que estén ingresados dentro de todo el universo de datos que tenemos en las columnas, ¿sí? Por ejemplo, yo en este caso, fíjense que todos los datos tienen 4 dígitos, ¿sí? Por lo cual, si yo digo el número 10.000, que tiene 5 dígitos, ninguno de los valores que están acá va a ser superior a ese valor. ¿Me siguen? Entonces, a sabiendas de eso, si yo sé de antemano que puedo definir un número mayor que cualquiera de los números que estén ingresados en todos los datos que tenemos que analizar, podemos aplicar una simplificación de este método, que es básicamente, fíjense, colocamos la función buscar y en vez de colocar 2 dividido 1, como todo lo que hicimos antes, es, perdón, 2 y como vector de comparación 1 dividido todo la comparación que hicimos antes, directamente colocamos, fíjense, 10.000 como valor buscado, ¿sí? Y simplemente colocamos la matriz, que en este caso se va a aplicar como función de matriz, el campo total de los datos, incluyendo los vacíos, ¿sí? Muy importante eso. Y fíjense que me va a doler absolutamente lo mismo. Y uno diría, bueno, pero fíjense que es fácil hacerlo así y no con esa complejidad que agregamos. Sí, pero sepan que esta posibilidad se va a estar dando si sabemos de antemano un valor mayor que cualquiera de los otros datos. Imagínense que por ahí no tenemos esa posibilidad porque son millones de datos o porque no sabemos la cantidad máxima de dígitos que puede haber en una celda y demás. Entonces, si necesitamos arbitrariamente una función que pueda cumplir ese rol indistintamente de la cantidad de dígitos que pueda tener una celda, es que conviene aplicar esta ecuación que les coloqué acá arriba. Y si sabemos que podemos definir un número mayor que cualquiera de los otros datos, pueden aplicar la sintaxis inferior, ¿sí?